¿Cómo están amigos de Gincol? Soy Johan Jiménez. Hoy voy a presentarles cómo determinar los diámetros efectivos de la curva granulométrica, los cuales son el D10, D30 y D60. Si los datos de la granulometría los dibujáramos en escala natural, ambos, tanto el tamaño de partículas como el porcentaje pasante en el eje Y, la gráfica se vería ajustada por acá y no nos permitiría determinar de forma precisa en la gráfica el D10, el D30 y el D60. Para determinar un valor entre el D60, por ejemplo, acá tendríamos que interpolar entre estos dos datos y sería una interpolación lineal, ¿no? De forma en escala natural y natural. No nos permitiría ver, ¿no?, bien los datos. Felizmente, así es como se representa la curva granulométrica, con una escala logarítmica en el eje de las X, en el tamaño de las partículas, y en el eje de las ordenadas, en la escala natural, ¿no?, el porcentaje pasante. Y esta es la forma en la que nos sugiere también, ¿no?, en este sentido, la norma STM, que es esta de acá, de mayor a menor. Como pueden ver acá, 100, 10 al cuadrado, 10, 10 a la 1, el 1 es 10 a la 0. Por eso que esta es escala logarítmica, porque como pueden ver los exponentes, este es 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. Entonces el logaritmo de 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 2. Logaritmo de 10 a la 1 en base de 10, ¿no? Es 1, acá 0, todos los exponentes, ¿no? O sea, el logaritmo de esto, podemos ver que hay la misma proporcionalidad entre ambos, ¿no? Existe el 1, el 1. Entonces es por eso que se utiliza esta escala en el eje de las abscisas. Si realizáramos la interpolación en la escala natural, así como nos muestra acá, ¿no?, ambos, en natural en las ordenadas y en el eje de las abscisas, con los dos datos se realiza la interpolación, que el valor intermedio está sobre esta línea, ¿no? Acá sería el D10, el 10%, ¿no? Este sería el porcentaje pasante y este es el diámetro, el D10. Entonces la tangente teta acá en este punto sería igual a ¿qué? A la diferencia de ordenadas, el PI menos el X, que es esto de acá, entre, y acá el DI menos el DX, o sea, resta de abscisas. Por lo cual la tangente teta sería PI menos X entre DI menos DX. Pero en el otro triángulo, en el triángulo ACN, la tangente sería ¿cuál? La diferencia de ordenadas, el PI de acá menos el PI más 1, que es esto de acá, entre la diferencia de abscisas, ¿no?, que sería el DI menos el DI más 1, y sería todo esto de acá. Entonces, como ambas tangentes son iguales, acá las igualamos, ¿no? Entonces ya nos olvidamos de la tangente teta y simplemente acá despejamos el dx, ¿no?, que es lo que queremos determinar, que en este caso sería el d10, el d30, el d60. Entonces lo que queremos despejar de acá es el dx. Ya, entonces haciendo el despeje de las ecuaciones, el dx sería esto, ¿no? Esta sería su ecuación. Pero esto no es lo que yo recomiendo, ¿no?, porque la idea es que el D10, D30 y D60 pueden determinarla de forma gráfica, y además en la curva no se determina con esta escala, ¿no? Acá en la parte de las aberturas de las partículas, el tamaño de las partículas, lo recomendable siempre es lo logarítmico, por lo visual que nos genera, ¿no?, la mayor proporcionalidad entre puntos por los tamices. Entonces lo que yo recomiendo es esto, ¿no?, realizar la interpolación en esta curva. Por ejemplo, antes de que utilicen la computadora, la gente normalmente tenía un papel semilogarítmico que tenía en el eje de las X, acá, el tamaño de partículas, y en el eje de las Y, el porcentaje pasante, ¿no?, porcentaje que pasa, en escala natural y en escala logarítmica. De lo cual, de manera visual, ellos podían determinar, o pueden hasta ahora determinar cuánto es el D10, el D30 y el D60, porque simplemente unen los dos puntos, cruzan con el, digamos, si quieren determinar el D30, el 30% pasante, cuánto es su diámetro de partícula, cruzan la línea hasta acá y luego bajan, con eso determinan cuánto es el D30. Igual el D60, ¿no?, el D60 entre las dos partículas, al 60% intersectas con la curva granulométrica, a la línea que une los dos puntos, que son los dos tamices que tienen datos, que se ha recolectado datos. Entonces tenemos el porcentaje pasante en ambos tamices. Nos intersectamos con la curva granulométrica y luego bajamos, ¿no? Entonces ese sería el de 60. El mismo caso en el de 10, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener el dato de las dos. Pero como este es en escala logarítmica, entonces la distancia que tenemos que medir entre este y este en la horizontal, acá, esto también tiene que estar en logaritmos. Entonces sería el logaritmo de esto menos el logaritmo de esto, y esa sería la distancia. Y en las ordenadas no, ahí solamente la diferencia tiene que ser de los porcentajes pasantes. Por ejemplo, ¿no?, acá sería, no sé, 60 y algo, ¿no?, 60 y tanto por ciento, 63% menos el 49%. Ya, esa sería la distancia vertical. Acá en logaritmos y acá en escala natural. He visto otros casos donde utilizan logaritmo al porcentaje y natural abajo. Eso está mal. Esta es la forma correcta, la que yo recomiendo. Bien, estos son los tramos, como ya mostré, de la ubicación para determinar los diámetros de 10, de 30, de 60. Y bueno, nos vamos a lo que es la interpolación. Para lo que es la interpolación, el gráfico es el mismo, ¿no? Es el mismo. Acá es la misma línea, tiene el mismo ángulo teta.
que sería esto de acá. Estos dos son lo mismo. Como pueden ver, acá está el C, el C. Entonces la tangente teta, que era pi menos x entre todo este logaritmo, ¿no? Logaritmo en base 10 del di menos logaritmo en base 10 del dx. Esa es la tangente teta. Y la tangente teta en acá, ¿qué es? Sería igual, ¿no? Esto sería igual a la tangente teta de esto sería pi menos pi más 1 entre logaritmo en base 10 del di menos logaritmo en base 10 del di más 1. Como ya lo indiqué antes, ¿no? ¿Qué son el di, pi? Este es el porcentaje pasante, que es el de las ordenadas, y estas son las aberturas, el tamaño de las partículas. Por eso que este di está en milímetros y el pi es este del porcentaje, ¿no? Pero acá solamente colocamos el número para cálculo. Por ejemplo, si es 10%, en pi colocamos solamente el 10 y el di la abertura en milímetros que corresponda, ¿no? Entonces, como todo esto acá es la tangente de teta, simplemente separamos, ¿no? Logaritmos para un lado, este de acá lo pasamos para acá y el de abajo para acá. Y tendríamos esto, ¿no? Aquí lo que hay que acordarnos es algunas propiedades de logaritmos. Por ejemplo, lo primero que tenemos que saber es el de la diferencia, ¿no? Logaritmo en base 10 de a menos logaritmo en base 10 de b es igual a logaritmo en base 10 de a entre b. Ese es uno que tenemos que aprender. Bueno, no que aprender, recordar más que todo. Lo segundo es el de cambio de base, ¿no? Logaritmo de a en base b es igual a logaritmo en base 10 de a entre logaritmo en base 10 de b. Este de acá es poderoso, esto de acá. Nos sirve a muchos para hacer cambios de base en logaritmos. Y lo otro, el tercero, es ya la propiedad básica de logaritmos, ¿no? Logaritmo de a en base b igual a x, por lo tanto a es igual a b a la x. Lo contrario del logaritmo es la función exponencial, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es convertir de lo que tenemos acá una diferencia de logaritmos, ¿no? en todo este término, lo vamos a tratar de llevar a una función exponencial para no tener logaritmos dentro de nuestra fórmula de determinación de los diámetros. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bien, acá tenemos este caso, ¿no? Diferencia de logaritmos, diferencia de logaritmos. Tenemos que aplicar esto de acá. A todo esto, a la parte de arriba y de abajo lo vamos a multiplicar por menos 1. Si multiplica por menos 1 a ambos, no afecta nada a este factor. Entonces, menos 1 a ambos para voltear, ¿no? Para poder determinar el de x. Menos 1 por esto se vuelve positivo y el otro se vuelve negativo. Igual, lo que está negativo se vuelve positivo y así. Y bueno, acá tenemos la división de la resta de logaritmos. Aplicamos esto acá. Entonces sería logaritmo en la misma base, en la base 10, de la división del dx entre el di. Entre logaritmo en base 10, porque ambos tienen la misma base, del di más 1 entre el di. Entonces, esto de acá se volvió primero a esto y ahora estamos en esta división. Como ya tenemos esta división, tenemos que aplicar la segunda propiedad que hemos visto acá, ¿no? Que es la de cambio de base. Ambos tienen la misma base 10, entonces esto sería el equivalente a esto, todo esto sería el equivalente al a y todo esto acá sería el equivalente al b. Entonces, ¿qué sería? Logaritmo de a en base b sería igual a esto. Como ya tenemos esto acá, entonces esto lo vamos a convertir a logaritmo de a entre b. Entonces sería logaritmo de dx entre di, que sería lo de acá, y con la base del di más 1 entre di. Entonces, todo este término, al final lo hemos reducido a esto, ¿no? Lo hemos reducido a este logaritmo nada más, y lo igualamos acá. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá aplicamos la última que hemos visto acá. Logaritmo de a entre b es igual a x. Entonces, a es igual a b a la x. Entonces, acá, ¿cuál es a? Este era a, ¿cierto? El de acá es a y el de acá es b. Entonces, esto y x sería esto acá, ¿no? En nuestra fórmula de acá. Entonces, esta base elevado a esto, todo este término, sería igual acá, al de x entre di. Y eso es lo que se está haciendo acá. A, que sería de x entre di, es igual a la base di más 1 entre di, elevado a todo esto. Y de acá simplemente se despeja, el di pasa a multiplicar a todo este término, y tenemos el dx. De esa forma tenemos el diámetro. Entonces dx sería igual a di, porque este va a pasar multiplicando por acá, y por todo este factor, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta que para el orden de los tamices, por ejemplo, dx es menor que di. Claro, eso es lo que estamos viendo acá, ¿no?
el dx es menor que el DI está más hacia la derecha. ¿El DI qué es? Este es lo que decíamos, ¿no? Un ejemplo, esta es la malla número 100 y esta es la número 200. Para ejemplo, ¿no? Para un D10, por ejemplo, que esté entre estos dos valores. Como este tiene mayor abertura, entonces el DI es mayor que el DI más 1. Y como tiene mayor abertura, tiene mayor pasante. Entonces el PI es mayor que el PI más 1. Eso es lo que colocamos acá, ¿no? Para el DI y el PI. Para tenerlo en cuenta en el orden de magnitudes. Ya. Bien, eso es lo que le quería mostrar, la interpolación. Porque luego ya ustedes no necesitan ya volver a hacer esto. Simplemente formulan en su Excel o lo calculan a mano. Esta sería la fórmula, ¿no? Acá tienes las dos tamices, el inferior y el superior, y los dos pasantes, ¿no? Y este es el porcentaje, ¿no? El 10%, 30%, 60%, según sea el caso. Y este sería el de 10, de 30, de 60, según sea el caso. U otro diámetro que quieras determinar, ¿no? Porque existen el de 15, el de 85, el de 20, que no utilizamos mucho por acá, pero también puedes calcular con esta misma fórmula. Entonces acá nos queda solamente aplicar. Así que, por ejemplo, acá tengo una distribución granulométrica, ¿no? Todo esto acá, de mayor a menor. Acá esto es de un examen de una institución educativa. Entonces, como es un tema académico, les complican, ¿no? Le colocan todas las mallas. Y este es su porcentaje pasante. Pero el D10, ¿qué es lo que hace el D10? El D10 lo que hace es identificar dónde se ubica el 10%. Como vamos a ver, aquí está, ¿no? El 10% está entre 9.96 y 20.71. Como 10% prácticamente es igual a 9.96, entonces el D10 nos va a salir casi igual que el 0.075, ¿no? Porque está pegadito, 9.96, si lo redondeas ya prácticamente es 10. Nos va a salir pegado este valor. Acá lo que tenemos que identificar cuál es el DI, cuál es el DI más 1, cuál es el PI. Lo que hemos dicho, ¿no? Esto. El DI es mayor que el DI más 1. Entonces, si el DI es mayor que el DI más 1, entonces el DI es este. Este es el DI y este es el DI más 1. Y este sería el PI y este sería el PI más 1. Entonces, aplicando nada más la fórmula de frente, entonces X para el D10 sería X igual a 10, el DX el D10, el DI sería 0.15 milímetros, DI más 1 0.075 y el PI es el 20.71, el PI más 1 el 9.96. Reemplazamos 0.15 por, no nos olvidemos de esto, ¿eh? Este acá cierra todo. Todo esto acá tenemos que terminar primero. A todo este término es el que multiplica recién en 0.15. No vayan a eliminar esto y formulan. No, eso está mal. A todo este término, primero hay que determinar esto y a todo esto le multiplicas el 0.15. Entonces acá simplemente, como ven, no aplico con porcentaje. Simplemente coloco el 10, ¿no? Entonces PI menos X, entre PI menos los porcentajes, solamente, o sea, los valores lo colocas sin porcentaje. Si quieren pueden formularlo en porcentajes, pero tienes que aplicarlo igual a todo, ¿no? Porque al final se van a cancelar, igual que esto, ¿no? Por eso que el D10 al final toma las unidades del que está afuera, porque todos estos se cancelan, entonces solamente nos queda las unidades del término del DI. Entonces el D10 sería igual a 0.0752, como lo vimos, ¿no? Acá está prácticamente pegado al 10, entonces ya era obvio que iba a salir casi el mismo valor. Bien, ahora con lo mismo vamos a terminar el D30. Como pueden ver acá, el 30 está entre estos dos valores pasantes, el 29.44 y el 30.36. Por lo cual, ya sabemos, ¿no? Este es el DI más 1, este es el PI y el PI más 1. Teniendo estos valores, reemplazamos a la fórmula. Igual, ¿no? El DI 0.6. Esto acá nuevamente vuelvo a recalcar. Este es el término que tenemos que determinar primero para no tener errores en nuestra fórmula. Nos determinamos esto y a ese le multiplicamos el DI. Y con eso determinamos cuánto es nuestro D30. 0.52. Está bien, ¿no? Porque está por acá. Este sería nuestro D30. Está entre 0.6 y 0.425. Ahora vamos al D60, que sería el último para mi caso y para el ejemplo que quería mostrar en este video. El D60, igual, esto está entre estas dos pasantes, el 60% está entre estas dos mallas y este igual, ¿no? Este sería nuestro DI más 1, PI y PI más 1. Entonces, acá está, ¿no? DI igual a 19, igual que acá arriba. El DI más 1 es igual a 12.5. Y los porcentajes, ¿no? 62.43 y 49.37. Reemplazamos en la fórmula y nuevamente, esto acá les vuelvo a hacer acordar porque no sé por qué pienso que lo pueden formular mal, pero esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esto acá primero. Hacemos si lo vas a hacer en Excel, primero formulas esto de acá y luego lo haces una potencia, ¿no? Una potencia de este término elevado a esto. Y luego a todo esto lo multiplicas por 19.0. Bien, viendo esto, estoy pensando hacer un video en Excel
para mostrarle, ¿no?, cómo lo determinamos. Y acá, como pueden ver, todas estas unidades se cancelan, ¿no? Este acá está dimensional, pero si le colocan porcentajes, igual se van a cancelar los porcentajes y nos va a quedar la unidad ¿no?, el milímetros. Entonces este sería el de 60. Como pueden ver, está entre estos dos términos, ¿no? 17.576. Eso es lo que quería presentar en este video. Gracias. Nos vemos en un siguiente video. Chao.